leer 1 Pedro 5, del 1 al 11, donde se nos demuestra que tenemos un adversario que no tendrá piedad, al cual nosotros tenemos que resistir. Y entonces va a huir de nosotros. Y siempre congregado, versículo 11, es para glorificar a Dios. También en Santiago 4:7 dice: resistir pues al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El tema de nuestra lección es etapas difíciles y momentos críticos del matrimonio. Según las estadísticas, el 6% de las personas a nivel global en el matrimonio son felices y el 94% son infelices. No porque no puedan ser felices. Cualquier persona puede ser feliz en el matrimonio si entienden qué necesita su compañero y si saben o aprenden cómo satisfacer las necesidades de su compañero. De ahí la importancia de la buena comunicación para poder entender qué necesita mi cónyuge y para saber cómo satisfacer las necesidades que él o ella tiene. Vimos también que en el matrimonio ambos llegan, de hecho eso sí lo vimos la semana pasada también, con altas expectativas y nos casamos más por razones egoístas que por amor. Es decir, miramos una persona y realmente lo que estamos pensando es: esa persona me va a hacer feliz. Es decir, yo tengo necesidades que necesitan ser satisfechas y esa persona los va a satisfacer. El problema es que la persona está pensando lo mismo, ella está pensando lo mismo de mí. Pero como yo estoy pensando que ella va a satisfacer mis necesidades y ella está pensando que yo voy a satisfacer sus necesidades, luego entonces las necesidades no son satisfechas, ni las de él, ni las de ella. Y eso hace que la persona se sienta engañada, o traicionada, desilusionada, desanimada o deprimida, estresada, ansiosa. Y eso puede llevar a una separación, puede llevar a tener una aventura, incluso puede llegar a divorcio. Hicimos énfasis en Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso lo dejamos para la gente que tiene su entendimiento televisivo. Dicho de otra manera, el divorcio lo dejamos para la gente que está allá afuera. Para la gente que estamos en la iglesia, tenemos sabiduría de Dios para seguir siendo el matrimonio, incluso si se presenta un problema como estos dentro del hogar. Dijimos también que el amor no siempre hace el matrimonio, que el compromiso hace el matrimonio. Y el compromiso es: yo voy a cumplir con mi parte del trato independientemente de las circunstancias, independientemente de si la otra persona lo merece o no lo merece. Y finalmente dijimos que yo voy a cumplir con mi parte del trato independientemente de si mi cónyuge cumple o no cumple con su parte del trato. Ahora, lo que yo aprendí de Cristo, inciso B, lo que yo aprendí de Cristo. Número 1, en Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que yo aprendí del Señor Jesús? A mí, hermanos, me impacta, haciendo un pequeño paréntesis, cuando en el libro de Hechos el escritor dice: en el primer tratado de otro grupo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó énfasis a hacer y a enseñar. Así que lo que vamos a leer que Jesús está diciendo aquí, lo está diciendo primeramente con toda autoridad divina, puesto que Él es Dios en la carne. Él es el Verbo hecho carne. Él es el Dios que era Dios en la eternidad,
que estaba con Dios, por medio del cual todo fue creado y que tomó forma humana. Segundo, que él tenía autoridad moral. No era como en Mateo 23, como los escribas y fariseos hipócritas, que decían una cosa, pero ellos no hacían. O que imponían sobre los demás que hicieran y ataban cargas pesadas que ellos ni por un dedo. Él primero hizo y después enseñó. Mateo capítulo 5, versículo 37, la palabra de Dios dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto seguramente fue el registro civil. Incluso si no fue el registro civil, posiblemente sus palabras más o menos fueron: me gusta para que me cocines todos los días. Y ella, pues me gusta para que me mantengas todos los días. Ah, pues vámonos. Y ahí tuve la oportunidad de decir sí, sí o no, no. Cuando toman esa decisión es firme. Hay un verdadero compromiso. Mi esposa conoce a mi tío Fidencio. Y el tío Phil me decía: hijo, cuando usted vaya al registro civil, porque él te acompañó al registro civil y después a la celebración de acción de gracias con la iglesia, y dice, le van a preguntar, y también cuando esté en la acción de gracias, el predicador le va a preguntar: ¿aceptas a esta mujer? Buenas, lavarlas, la salud, ¿verdad? Y le va a decir varias cosas. No conteste nada más por contestar. Primero escuche bien. Y después que escuchó bien, medite bien. Y entonces conteste. ¿Es su oportunidad de decir sí? ¿O es su oportunidad de decir no? Después de eso, ya no hay vuelta atrás. Algo que aprendimos del Señor Jesús es: vuestro sí, hermanos, sea así. Dicho de otra manera, porque luego a veces no somos lo suficientemente claros. Si ya se casó, ya se murió. Del matrimonio no se sale libre. Es hasta que la muerte los separe. No hay más que eso. Vuestro sí, pues, sea sí, y vuestro no sea no. En el caso tuyo que está aquí y que ya ha sido casado, usted ya dijo sí. Así que se aguanta. O aprende a vivir y hacer del 6% que son felices. O incluso, ¿por qué no cambiar ese porcentaje y hacer que suba? Diciendo o confirmando cada día su sí. Y en el caso de los que están solteros, mientras están solteros tienen que aprender a decir que no. Porque una vez que diga sí, es hasta. Lo que aprendí del Señor Jesús fue Mateo 5:37, que debo de tener palabra. Un hombre, refiriéndonos a hombre y mujer, una persona vale tanto como dos cosas. Solamente dos cosas le dan valor a una persona aquí en este mundo. Número uno es su palabra. Y número dos es su reputación. Es lo que el hombre vale. Un hombre vale tanto como su palabra o su buen
Es decir, vale más tu reputación que todos los tesoros terrenales que puedas acumular, que todos los títulos que pudieras tener colgados en una pared. Tu palabra y tu reputación son mejores. Número 2, lo que refiere Cristo. Que la voluntad de Dios, vamos al texto primero, es Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que la voluntad de Dios no es voluntad. A veces se nos hace fácil hablar. Y luego, oye, pero tú dijiste que, sí, pero es que estaba bromeando. No se bromeaba. Por tus palabras o serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa habremos de dar cuenta. Por tanto, tu hablar sea sí o no. Incluso Salomón dice en Eclesiastés capítulo 5, mejor es que no prometas, y no te prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Entonces, en boca cerrada no te mosques. Mejor no se compromete. Pero si ya se comprometió, entienda que la voluntad de Dios no es voluntad. No cambia según las circunstancias. No cambia según lo que la otra persona haga o deja de hacer. No cambia según mi estado de ánimo. Vamos a ponerle aquí un bloqueo. Mateo 26, 39, 42 y 44. Mateo 26, 39, 42 y 44. Mi estado de ánimo no cambia la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 26. Tenemos palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano tuvo miedo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, era por tu estado de ánimo. Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese bien que el estado de ánimo de la persona física de nuestro Señor Jesucristo no cambió la voluntad de Dios, no alteró en nada. Yo a veces les digo a los hermanos, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no vino? No pude. ¿Por qué no pudo, hermano? La verdad no tenía ganas. Hebreos 25 dice, ¿qué cosa más? No dejamos de congregar. A ver, cuando usted no tenga ganas de reunirse, cuando usted no tenga ganas de congregarse,
Vaya a Hebreos 10:25 y dígame si cambió la voluntad de Dios para usted, nada más que usted no tiene ganas de reunirse, no tiene ganas de celebrar. La voluntad de Dios no cambia según las circunstancias. El mandamiento es Mateo 28:18, Marcos 16, Lucas 24. Y predicar el evangelio con la lectura y de hacer discípulos pero es que está lloviendo, ¿no? Bueno, la próxima vez que esté lloviendo, porque esté haciendo mucho calor, vaya al texto y fíjese si porque usted no tiene ganas, si porque está cansado o porque está haciendo mucho calor, la voluntad de Dios cambió. La voluntad de Dios no cambia nada más porque el estado de ánimo cambió. En Dios no hay mudanza, en Dios no hay sombra de variación, Dios no es volumen. Y es que aunque usted no lo crea, de repente hay personas que en lugar de irse del trabajo a la casa, luego no llegan a la casa nada más porque no les dio su gana. Es que no tenía ganas de irme a la casa. Busqué a mis amigos y me fui a convivir con ellos. Nada más porque no le dieron ganas de ir a la casa. Versículo 42. Otra vez seguía desanimado, seguía triste, seguía con miedo. Así que otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Incluso hasta como que fue un poquito más poético, ¿se fija? Como que le puso un poquito más de emoción al momento de hablar. Ya no utilizó las mismas palabras. Bueno, las primeras palabras que dije no me las entendió o no me las escuchó. Le voy a cambiar. ¿Cambió la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no cambia según su estado de ánimo. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, perdón, el 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, insistiendo. ¿Cambió la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, no cambia. Y qué bueno, hermanos. Qué bueno que la voluntad de Dios no cambie. Imagínense por un momento que Dios fuera igual de volubles que nosotros. Imagínense por un momento que Dios cambiara según el estado de ánimo. Malaquías dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y luego fíjese, por esta razón, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense que por un momento Dios dijera, no, ya, no tengo ganas, ya el sacrificio del Señor Jesús no importa, ya cambié mi parecer. Al fuego eterno, nada más por mi estado de ánimo. ¿Recuerda usted a Sansón? Estaban en los días de la fiesta de su compromiso. Y luego, después de la fiesta, después de los 7 días de fiesta, se disgusta con su esposa. Porque su esposa reveló un secreto a sus amigos, no cuidando la confidencialidad de su esposa y esposa. Hizo su berrinche Sansón, se fue para su casa, regresó a casa de sus padres, y cuando ya se le pasó el berrinche, entonces regresa. Y para cuando regresa, su suegro le dice,
posible cuando esté enojado. Va a decir cosas de las cuales tal vez no le alcanzará el tiempo para arrepentirse. En un arrebato usted puede, como Sansón, matar a otras personas. En un arrebato, aquel hombre del Antiguo Testamento que yo me he referido, que fue consejero del hijo de David, que procuraba matarlo. Como no siguieron su consejo, en un arrebato, ¿sabe qué hizo? Pues se mató. Se quitó la vida por una tontería. Nada más porque algo no le gustó. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de Cristo? Que nuestro sí es sí, el no es no. Número dos, que la voluntad de Dios no es corrupta. Y número tres, que nuestro estado de ánimo no cambia, no altera, no modifica la voluntad de Dios. Hay cuatro pasos, hermanos, porque dijimos etapas difíciles y momentos críticos. Déjenme la nota aquí. ¿Ya puedo borrar aquí, no? Etapas difíciles y momentos críticos del matrimonio. Ya vimos la solución para cuando eso se presenta, así que solamente las mencionaremos. 4 etapas de la vida matrimonial. Inciso A. La luna de miel. El primer año. Esta etapa, hermanos, se caracteriza es antes de los hijos. Hablando de los que hacen bien las cosas, de los que no se comen la torta en el recreo. Bueno, es antes de tener hijos. Y se caracteriza porque no hay competencia. No hay rival. Etapa número 2. La etapa de la infancia. De los 2 a los 5 años. Y esta etapa se caracteriza porque ahora ya no hay tiempo. Si no hay, por lo menos disminuye. ¿Por qué? Porque ahora somos responsables de una persona que no puede valerse por sí misma hasta que llegue la edad de la que va a ser dependiente. Así que por ahora no hay suficiente tiempo. También no hay o disminuye las caricias y el afecto. Hay gente incluso menos tan enferma que hasta llega a sentirse
celos y agarrarle odio o coraje al niño, a la niña, al bebé. Porque ya no tiene el amor de su pareja. Porque ahora, cuando llega el hombre de la casa, llega corriendo y ya no abrazarla, ya no abrazarla, sino a agarrar y abrazar al bebé. Y ahora ya hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Incluso si la persona es consciente, incluso si la persona está de acuerdo con esa actitud, como quiera, hay una necesidad que ya no está siendo satisfecha. Recuerden, las aventuras, las infidelidades, la separación, los divorcios, los desacuerdos muchas veces se dan, siempre se dan por las necesidades que no están siendo satisfechas. No solamente son caricias y afectos, sino también ya no hay placer sexual. No hay o disminuye también el aseo personal. Hay una necesidad, recuerda la necesidad de una esposa que sea atractiva. Pero ahora ella no puede ser atractiva porque su cuerpo quedó deformado. Ya no duerme como dormía antes y ya no tiene tiempo para asearse como antes lo hacía. Entonces hay una necesidad que está siendo insatisfecha. Número 3, inciso C. Los adolescentes. De los 6 a los 14 años. Aquí estamos hablando cuando los hijos son adolescentes. Esta etapa, hermanos, se caracteriza, número 1, como se hizo no es una seriedad, porque no tenemos un manual. Vienen los chamacos, ya crecieron, ya son adolescentes, y no hay un manual de disciplina. Y como no hay un manual de disciplina, a él le parece que ella es muy permisiva. A ella le parece que él es muy estricto, muy rudo. No es que tú le sueltas mucho la cuerda, sí, pero tú se la retiras demasiado y vienen los desacuerdos. Porque luego ella cree, o él cree, en la disciplina física. La otra cree, no, en los castigos, no lo toques. Entonces vienen esos problemas. Ahora, no hay un manual de disciplina, pero sí hay hijos rebeldes. Hay un hermano que es anciano de la iglesia, que es consejero matrimonial, que fue también por un tiempo director de misiones en Guanajuato, allá con el equipo del hermano Fernando, el hermano Leslie Ferguson, y fue también director del Instituto Bíblico Magnolia College, allá en Estados Unidos. Y el hermano decía que él había sido militar y había tenido muchos desafíos tanto en su vida como militar, posteriormente en la iglesia y como consejero familiar, pero dice nada comparable a cuando mi hijo llegó a la edad de 16 años. Rebelde en gran manera, yo siendo predicador del evangelio,
y yo tuve que literalmente tomarlo de los dos brazos, sentarlo y decirle, te me sientas ahí. Aquí hay dos cosas. Número uno, yo nunca había tenido un hijo de 16 años. Y número dos, tú nunca habías tenido un papá con experiencia tratando a un hijo de 16 años. Así que aquí los dos somos novatos. Aquí los dos somos ignorantes. Vamos a tener que sentarnos y vamos a tener que establecer para que las cosas funcionen. Y se llega, hermanos, esa etapa. Y pudiera gustarme cómo está tratando a mis hijos. O pudiera no gustarme cómo está tratando a mis hijos. Porque es que no les dice nada. Es que yo le dije que hablara con él, que hablara con ella. Y en lugar de prohibirle, le permitió que lo hiciera. O me dijo que sí, que se lo iba a prohibir, pero luego a escondidas en esta celular. Agárralo. Pero mamá dijo que no le acepté, no le doy permiso. Pero luego el papá le dice que no vaya con sus amigas, que no vaya a la fiesta o a hacer trabajos de tarea de la escuela. Pero luego la mamá le dice, nada más llega antes de que llegue tu papá. Y entonces, hay problemas. Y en esta edad, hermanos, hay entre padres e hijos, no hay, mejor dicho, acuerdo entre padres e hijos. Lo que sí hay es incompatibilidad. Y muchas veces no hay compatibilidad ni con el papá ni con la mamá. El consejo de la escuela me quiere más que usted. Usted ni me quiere. Empieza el chamaco, la chamaca. Otra persona escuela de la casa me entiende más que usted. O están hablando y comienza el chamaco, la chamaca, ojalá y te mueras, hijo. Ya no te aguanto, ya no te soporto. Y el papá todavía incluso puede ser paciente y decir, no, aprendamos a llevarnos bien porque no me voy a morir. Sí, ya sé, hierba mala nunca muere, nació para pagar. Y me quieres, porque hay incompatibilidad. Tenemos que hablar y tenemos que trabajar mucho y tenemos que aceptar el desafío. Tenemos que aceptar que estamos bien. Nuestros hijos sean así. Nada, que es que yo no quería tener hijos. Si no hubieras querido tener hijos, no te hubieras casado con tus hijos. Ahí están, son suyos, aguántense. ¿Quién no es hombre? ¿Quién no es una mujer ya hecha y derecha? Malaquías capítulo 4 y versículo 6. Uno de los trabajos, uno de los desafíos, uno de los ministerios, incluso hasta desconocidos, de Juan el Bautista o de Juan el Sumergidor. Él hará volver el corazón, fíjese, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La importancia de dar ese ministerio, de tener ese ministerio, de reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con los hijos. Porque David no tenía una buena relación con sus hijos. Uno abusó de su hermana y después el medio hermano de ella mató a su hermana. Y luego intentó matarlo a él y mató a muchos
antes que él, los hijos de Jacob mataron a toda una nación, todo porque Jacob no tenía el carácter para confrontar a sus hijos y para confrontar cuando alguien hacía algo malo. Habiendo crecido mimado por su padre, ahora él no puede tomar decisiones y no puede aplicar disciplina porque siempre en su casa fueron permisivos. Y en su casa él siempre se salía con la suya. Entonces ahora cuando enfrenta un problema, como no sabe enfrentar problemas, no sabe tomar decisiones y no sabe cómo aplicar disciplina. La consecuencia, sus hijos, uno, le quita la mujer, Rubén, el primogénito. Otro, Judá, se va de la casa. Y los otros hijos, ellos matan a todo un pueblo. Lo pasan a filo por espada. Y por primera vez ya cansado, ya harto, ya fastidiado, Jacob va a hacer lo que nunca ha hecho con sus hijos. Sentarse a hablar con ellos y confrontarlos y decirles, esto no es por lo que hicieron a su hermano. Ustedes lo que quieren es hacerme aborrecible para que las demás gentes de los demás pueblos me maten a mí. Dicho de otra manera, ustedes no han tenido el valor de matarme y lo que están haciendo es esto para que otros me maten a mí. ¿Por qué hay sicarios? Porque hay personas cuyo trabajo es quitarle la piel a las personas, torturar a las personas, coserlos en ácido, quemarlos en ácido. ¿Por qué disfrutan hacerlo? ¿Por qué incluso toman video y lo mandan? Porque son personas, cuando ya están en la calle, de máxima seguridad, sin visitas, sin ver la luz del sol, porque van a ser ejecutados finalmente. Mandan a un periodista, o un periodista consigue 2 papeles firmados para entrevistar a aquella persona hoy antes de morir. ¿En qué estaba pensando? Pensaba en que se lo hacía mi mamá. Pensaba en que se lo hacía mi mamá tanto odio, tanto conocimiento. Todo porque no aprendieron a llevarse bien con sus padres. Ahora, en esta etapa, hermanos, de la adolescencia, de los 6 a los 14 años, en la fase 3, cuando los hijos son adolescentes, de los 15, etapa número, ¿cuál sigue? 4. Etapa 1, primer año, luna de miel. Etapa 2, infancia, de los 2 a los 5. Etapa 3, adolescente, 6 a 14 años. Ahora, etapa número 4. Todavía 15, perdón, de los 6 a los 14. Esa es la etapa, en la etapa 3. De los 6 a los 14, cuando los hijos son adolescentes, que es cuando hay menos divorcio. Porque no solo es el estrés del matrimonio, es el estrés de niños problemas de la familia. Las personas ya no hablan, ya no quieren saber nada. Él o ella finalmente se va de la casa. Mas vosotros no habéis aprendido. Así es. Y número 4, etapa número 4, inciso D, póngalo ahí. La etapa de la madurez. De los ya sé por qué están mal mis notas. Yo puse 4 fases y no son 4, son 5. La etapa 4 es de la juventud, de los 15 a los 25 años. Y en esta etapa es cuando hay más divorcios. De los 26 en adelante viene la etapa de la madurez. O al menos eso se espera. En esta etapa, hermanos, de los 26 años, cuando los hijos ya tienen 26 años,
ya sea porque se casaron o porque ya son independientes, se caracteriza porque ya no hay perfección. Antes me quedaba callado, me quedaba callada por mis hijos. No quería que se enteraran de los problemas que tuvimos tener. Así que ya no hay por qué usar una máscara. Ya no tengo por qué disimular que me caes gordo, que me caes gorda, que ya no te amas. Mas vosotros no habéis aprendido así. Ya no andéis como los otros gentiles. Esto digo y requiero. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Ni veis, dice el versículo 27, versículo 27, lugar al lugar. Verso 5.1, ser pues imitadores de Dios. Pero en esta edad, que se supone debería ser la edad de la madurez, en el caso del mundo, los hijos se van. Y ya no hay referee, ya no hay que usar una máscara, ya no hay por qué disimular, ya no tenemos por qué llevarlo. Todo era por ellos. Así que ahora hay pelea. Y hay declaración de guerra. Y de ahí que en lugar de ser un ejemplo para los hijos que están recién casados y que apenas van empezando en su matrimonio, igualito a tu papá. Así es tu papá. No, mamá, pero yo recuerdo sí, porque yo no te decía. Pero la verdad es que, y comienzan a envenenar el corazón de sus hijos. Pero luego los matrimonios van bien y la mamá o el papá van y se quejan de los problemas que tienen. Como si ellos fueran los consejeros o como si ellos fueran los que tienen que solucionar los problemas de los papá. Sin embargo, la buena noticia es que cualquier matrimonio, sin importar en qué fase se encuentre, ya sea en la luna de miel, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud o en la madurez, cualquier matrimonio puede ser feliz. Solo es cuestión de aprender a comunicarse claramente. ¿Cuáles son sus necesidades? Solo es no solamente de comunicar, de aprender a platicar juntos, sino entender qué necesita mi pareja. No es qué necesito yo, qué quiero yo, sino qué necesita el otro. Y si ambos saben o aprenden cómo satisfacer las necesidades del otro, su matrimonio va a ser feliz. Usted debe de cumplir con las necesidades de su cónyuge, independientemente de las circunstancias, independientemente de si la otra persona lo merece o no, independientemente de si su pareja cumple o no con su parte del trato. Usted solamente debe estar con Dios, debe estar con Dios. Para concluir, hermanos, vamos a leer 1 Pedro capítulo 3. Versículos del 8 al 12. Finalmente, sed todos del mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le das bendición. Porque el que quiere amar la vida, el que quiere amar su matrimonio, su familia, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal
y haga el bien, busque la paz. Y si ya la encontró, siga la paz. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. No es difícil. Oye, últimamente como que no hemos peleado, ¿verdad? Ya nos falta una pelea. Las peleas son buenas. Con la reconciliación. No, olvídese de eso. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.